Pues, saludamos pues a todos los que se conectan desde las redes sociales. Hoy vengo a traerles un mensaje de parte de Dios que se llama Identificando lo que me desvía del propósito. Antes de iniciar, pues quiero que hagamos de pronto como una actividad interna, un análisis interno de aquellas cosas que nosotros creemos que nos desvían del propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. A veces pensamos que el propósito de Dios de pronto está en bendecirnos de una manera material, pero Dios tiene un propósito tan grande con nosotros que lo puede ser a través de nuestra familia, que lo puede ser también a través de nuestros empleados, que lo puede hacer a través de nuestra empresa. Pero hay situaciones en nuestra vida de nuestra misma carne que nos lleva a desviar ese propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, internamente vamos a analizarnos y a identificar aquellas cosas de nuestra carne que nos llevan a nosotros a desviarnos de ese propósito. Por ejemplo, el orgullo, la amargura, la soberbia, la envidia, que a veces nos dejamos llevar el mal manejo de nuestras emociones, también a veces nos desvían del propósito que Dios tiene con nosotros, porque a veces por el manejo de las emociones podemos llegar a herir a otras personas, podemos llegar también a lastimar a alguien y después estamos arrepentidos. Pero hay situaciones en nuestra vida que a veces nos alejan de ese propósito que Dios quiere para nosotros. Entonces es importante que comencemos a analizar eso porque nosotros como seres humanos que somos frágiles, nos estamos enfrentando a situaciones a donde nuestra carne sale, ¿cierto? A situaciones, por ejemplo, la ira. ¿Cuántas veces cuando actuamos con ira no ofendemos, por ejemplo, a nuestros trabajadores, no ofendemos a nuestros hijos, no ofendemos a a las personas que están a nuestro alrededor porque nos dejamos llevar por esa ira, por esa amargura, por esas situaciones internas que tenemos y que nos llevan a afectar a otros y son cosas de que nos desvían del propósito que Dios quiere en nuestra vida, porque Dios no nos hizo a nosotros para que nosotros viviéramos amargados, ¿cierto? Dios nos hizo para que nosotros viviéramos gozosos. Y el gozo, ¿quién nos lo puede dar? Dios. Mire, a veces pensamos que la felicidad y el gozo nos lo pueden dar las cosas materiales. Y las cosas materiales no nos dan el gozo. Las cosas materiales nos dan una felicidad momentánea. Pero que en cualquier circunstancia, cuando el dinero ya no está o la estabilidad económica ya no está, ¿qué sucede? Eso nos lleva a tener frustraciones, incluso a pelear con Dios, porque ponemos nuestra mirada hacia las cosas materiales. Pero el verdadero gozo a nosotros que nos da el acercarnos más a Dios. Y el domingo, los que estuvieron de pronto en el servicio de los músicos, el pastor Oscar Ariza hablaba de la importancia y lo que representaba la cruz, ¿cierto? Y a veces nosotros no llegamos a entender que la manera de vivir nosotros es lo que nos aleja del propósito que Dios quiere para nosotros. Mire, porque Dios para nosotros tiene planes de bienestar. Dios no quiere que nosotros estemos sufriendo, pero a veces lo que nos inclinamos hacia ese sufrimiento somos quienes nosotros. Porque es importante que entendamos que cuando Jesucristo fue a esa cruz, Él fue humillado, Él fue maltratado, Él fue apedreado, Él fue golpeado. Ahí se puede ver el verdadero sufrimiento, o sea, en la cruz se ve el verdadero sufrimiento. Y Él asumió la responsabilidad de nuestros pecados y de todas esas situaciones que día a día nosotros vivimos y que nos alejan de ese propósito que Él tiene para nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros comencemos a analizar qué es lo que a nosotros nos está desviando. Incluso en nuestras empresas, a veces pensamos que todo lo que hacemos en nuestra empresa es de bendición para nosotros.
Y recuerden que cuando Dios nos coloca a nosotros en una empresa o riqueza o cualquier cosa material en nuestras manos, obviamente nosotros somos mayordomos, no somos dueños, somos administradores, pero Él lo hace con el fin de que también nosotros podamos ser de bendición para otras personas. Entonces es importante que aprendamos a identificar eso. Por ejemplo, a mí no se me olvida esa prédica que el pastor Mauro hizo cuando hablaba de los peces. ¿Se acuerdan? Cuando estaba Pedro en la barca y él le dijo, echa más a lo profundo. Y cuando Pedro sacó esa cantidad de peces, pues obviamente él no podía con el peso. O sea, la bendición era tan grande que él, ¿qué hizo? Llamó a los otros y compartió, y el pastor no era muy enfático en decirnos si estamos dispuestos a compartir toda la bendición que Dios nos va a dar con los demás personas. Entonces, eso también nos acerca al propósito que Dios quiere con nosotros. Pero cuando nosotros somos egoístas, cuando pensamos nada más en nosotros como empresarios, por ejemplo, y aquí han circulado muchas noticias donde hay empresarios de que se van de viaje, gastan su dinero, su riqueza, pero no les pagan los salarios a sus trabajadores, donde hay situaciones de pronto también con los proveedores que no les pagan. Es importante que analicemos si eso es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, nosotros, todo lo que llega a nuestras manos, es importante que lo utilicemos para hacer bendición para otros. Porque como les dije ahorita, el Señor ya pagó por nuestros pecados. Pero nosotros siempre estamos en la búsqueda de todas esas situaciones que nos llevan a alejarnos de Dios, porque, vuelvo y les digo, nosotros somos carne y nos dejamos llevar por todas esas situaciones, pero entendamos el concepto de la cruz que nos han venido diciendo en la iglesia, que la cruz hace referencia a lo que es la libertad, a lo que es la restitución y a lo que es la purificación. Entonces, es importante que aprendamos a hacer eso porque, miren, Dios a nosotros nos hizo libres, totalmente libres, pero somos nosotros los que nos condenamos por nuestras actuaciones. Somos nosotros los que nos condenamos a través de todo lo que hacemos y de la manera como manejamos nuestras emociones. Y el pastor hacía mucha referencia el domingo en la prédica de los músicos, por ejemplo, de aquellas personas que justifican su actuación por la circunstancia que están viviendo, y además tenemos el descaro de decirle a Dios que por qué nos está pasando esto. De decirle, Dios mío, porque a mí me está pasando esto. ¿Por qué me tienes en esta situación? Pero es porque nosotros mismos a través de nuestras actuaciones llegamos a vivir eso. Y a veces hay procesos en nuestras vidas. Yo he escuchado de mucha gente que se queja de pronto de los desiertos, de los procesos, pero es importante que entendamos que los procesos son necesarios en nuestra vida, porque los procesos nos ayudan a nosotros a ser una mejor persona. Y yo he podido ver situación, por ejemplo, de personas que sufren un diagnóstico de cáncer. ¿Qué sucede con esa persona? Es un proceso fuerte, porque de pronto todos no estamos preparados para vivir eso. Pero yo he podido ver, y nosotros aquí tenemos un caso palpable, que es el caso de la señora Francis, que ustedes lo conocen. Y ella dice que durante su proceso, el Señor le ha ayudado a ella a ser más fuerte. Y de pronto, si ella no hubiese podido vivir ese proceso, ella no tuviese en estos momentos esa fortaleza que Dios le ayudó a ella a construir y que la ayudó, obviamente, mientras que vivió su proceso. Pero es importante que entendamos que todo eso va alineado también a la fe que nosotros tengamos. Y los procesos debemos verlo como una bendición, porque nosotros somos un lienzo en blanco en las manos de Dios. Y cuando nosotros hacemos la analogía de un lienzo con un pintor lo que busca es transformar ese lienzo en una obra maestra, ¿cierto? Nosotros somos un lienzo.
en blanco, pero que donde Dios quiere hacer una obra maestra con cada uno de nosotros. Dios no quiere que en nuestra vida tengamos sufrimiento, pero nosotros a través de nuestras actuaciones hacemos cosas que nos llevan a sufrir. Pero a veces Dios no nos saca enseguida el sufrimiento, sino que nos lleva a que vivamos ese proceso para hacer de nosotros esa obra maestra, para hacernos más fuertes, incluso para capacitarnos, para darnos mayor sabiduría, porque en muchas circunstancias de nuestra vida a veces caemos o fallamos, pero eso en la segunda ocasión que nos pase lo mismo, les puedo decir que no lo vamos a enfrentar de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya obtuvimos un aprendizaje de esa situación. Entonces es importante que entendamos eso. En el libro de Mateo 16, del 24 al 26, nos dice, si alguien quiere, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si nosotros analizamos esta palabra, aquí hay algo que dice si se niegue a sí mismo. Y yo les pregunto, ¿qué estamos dispuestos nosotros a soltar? El ego, tus deseos, tus planes. Y es importante que nosotros aprendamos a identificar que nosotros sin Dios nada somos, ¿cierto? Y cuando dice negarse a sí mismos es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es aceptar que no es en nuestra fuerza ni en nuestro tiempo, sino en la voluntad y en el tiempo de Dios. Aunque eso que Dios, cuando nosotros decimos negarnos a sí mismos, o sea, soltamos nuestra fuerza, nuestras capacidades, aunque vaya en contra de nuestra voluntad, cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, ahí nos estamos negando a nosotros mismos, porque estamos reconociendo que es por Él y que Él hará su obra en cada uno de nosotros. Hay otra parte de esta palabra que dice, tome su cruz. Cuando Jesús, yo les decía ahorita, ¿él qué hizo? Él fue a la cruz ¿por quién? Por nosotros, por nuestros pecados. Y él ahí fue humillado, lo insultaron, o sea, fue una cosa terrible que él vivió el sufrimiento. Yo no me alcanzo a imaginar el sufrimiento, pero él de manera voluntaria, por ese amor que tenía hacia nosotros, él se entregó, ¿cierto? Asumió esas responsabilidades. Pero es importante que cuando decimos toma tu cruz, es importante que nosotros identifiquemos qué estamos dispuestos a soltar y llevar a los pies de Cristo. A veces nosotros escuchamos situaciones de personas que dicen, no, es que ese hijo mío es así, esa es mi cruz, ¿cierto? Esa es la cruz que él lleva. No, esa es la cruz de Hugo, esa es la cruz de Luis Camilo, por cualquier situación que de pronto lo que nos invita esta palabra es a que pongamos esa cruz en los pies de Dios. Nuestros hijos no son una cruz, nosotros debemos de llevar, si nuestros hijos están en rebeldía o están en cualquier otra situación, pongámoslos a los pies de Cristo, o sea, llevémoslos a Él. Y obviamente hay otra parte de la palabra que dice seguirlo. Y esa parte de seguirlo, yo la asocié mucho a lo que tiene que ver a lo que estamos dispuestos nosotros a hacer. Si estamos dispuestos a soltar aquellas cosas que nos esclavizan y que nos esclavizan a nosotros. A nosotros nos esclavizan, por ejemplo, lo que tiene que ver con el amor a la riqueza, el orgullo es algo que también nos esclaviza porque el orgullo a nosotros nos lleva a poner nuestra posición por encima de los demás, lo que tiene que ver también con la amargura. Hay personas que viven llenas de amargura y a veces pensamos que cuando estamos llenos de amargura, decir cosas a las otras personas, obviamente las afectamos, pero si nosotros analizamos quienes más daño nos hacemos con todas esas situaciones
de nuestra carne somos nosotros. Si nosotros vivimos amargados, si nosotros vivimos frustrados, si nosotros estamos llenos de orgullo, de soberbia, obviamente nos vamos a hacer mucho daño. De pronto las personas que están a nuestro alrededor se van a ver afectadas, pero quien más daño se hace somos cada uno de nosotros. Entonces es importante que aprendamos a identificar eso que nos condena. El odio, por ejemplo, lo que tiene que ver, por ejemplo, yo tengo una persona muy cercana que ella dice, yo me hice sola, yo salí adelante sola, a mí nadie me ayudó, a mí me tocó trabajar duro para poder salir adelante. Yo me iba bien temprano a trabajar y me humillaban y tal cosa, y yo eso no se lo debo a nadie, eso es orgullo. ¿Saben por qué? Porque así sea una persona que te diga a ti, ven, te voy a dar este espacio para que tú puedas vender algo. Ya eso es que una persona que Dios está utilizando, ¿para qué? Para bendecirte. Entonces quiere decir que eso no te lo hiciste tú solo. Dios puso a alguien. O sea, eso lo hizo Dios y Dios utiliza a cualquier persona para bendecirnos. Pero eso es orgullo y son cosas que a veces nosotros debemos de soltar. Y es importante también que nosotros aprendamos a pedirle dirección a Dios. Miren, eso nos acerca mucho al propósito que Dios tiene con nosotros, porque a veces ese mismo orgullo, esa misma soberbia, ese mismo ego, nos lleva a nosotros a decir, no, yo no necesito dirección. Yo con mis capacidades, con mi conocimiento puedo lograrlo, pero es importante que también aprendamos a depender de Dios y a pedirle dirección a Dios. Porque a veces en el mundo empresarial, cuando no pedimos dirección, tomamos decisiones que después nos pueden costar. Y a veces somos tan descarados que decimos, Dios mío, ¿por qué me pusiste a vivir este proceso? Pero Dios a veces nos dice, por aquí no es, y nosotros ¿qué hacemos? Nos desviamos, ¿cierto? Porque queremos que se haga a nuestra manera, a nuestra voluntad. Y en Gálatas 5:13 nos dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Porque a veces nos quedamos tan capaces que comenzamos a hacer las cosas y nos apasionamos de pronto por hacer las cosas. Aquí nos dice, tomamos rienda suelta de nuestras pasiones, pero a veces eso nos condena. Y miren que la palabra nos dice que ustedes han sido llamados a ser libres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos y que es eso que nos condena. En Santiago 1, de 13 al 15 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez ha sido consumado, y da luz a la muerte. Entonces, miren, tan fuerte esta palabra cuando decimos, cuando nosotros nos dejamos tentar por nuestros malos deseos, eso que nos lleva al pecado, y obviamente el pecado nos lleva a la muerte. Entonces, es importante que aprendamos a identificar eso. Y en Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Entonces, obviamente, y eso también nos lo dice la palabra, pues Dios nos da a nosotros libre albedrío, y lo podemos ver lo que sucedió, por ejemplo, en Génesis, cuando Adán y Eva, pues obviamente Eva lleva a comer el fruto, ¿cierto?
que nos llevó a la muerte, que nos llevó al pecado, pero ellos siempre tuvieron esa libertad de decidir y nosotros tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Pero es importante que esas decisiones que nosotros tomemos, obviamente, busquemos la dirección de Dios. Hay unos puntos que quiero compartirles, por ejemplo, que nos desvía del propósito. Y en primera medida están nuestros deseos. A veces por cumplir nuestros deseos y caprichos hacemos cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Y yo les voy a hablar con un ejemplo que a mí me pasaba y que es una de mis luchas en todo lo que tiene que ver con la deuda y me pasaba mucho. Yo vengo de un proceso donde estoy saliendo de unas deudas, pero muchas de esas deudas fueron por deseo y que de pronto yo decía, ay, yo me lo voy a comprar porque yo me lo merezco. Yo me la paso todo el tiempo trabajando y ¿por qué no me voy a dar el lujo de comprarme tal cosa? ¿Cierto? Entonces eso es que un deseo. Pero ese deseo me llevó a qué? A esclavizarme a la deuda y a después estar angustiada porque no me alcanzaba el sueldo, porque no tenía cómo pagar y porque tenía que estar tapando un hueco, destapando un hueco para tapar otro. Y cuando vine a eso se me convirtió a mí en una bola de nieve. Y obviamente fueron decisiones tomadas, ¿por qué? Por ese deseo. Entonces yo decía, yo me lo merezco. Toda mi vida trabajando, que no me merezca yo tal cosa. Entonces a veces debemos de tomar el control de nuestros deseos porque eso nos lleva, obviamente nos desvían del propósito de Dios. Entonces, otro de los puntos es el afán de acumular riquezas. A veces nos afanamos tanto en tener riqueza, en tener bienes materiales, que tomamos malas decisiones. Tomamos decisiones incluso de hacer negocios no apropiados y también de hacer de pronto alianza o sociedad con personas que no nos convienen o porque nos muestran el supernegocio y nos dicen, no, yo esa plata ni en un año trabajando me la voy a ganar, entonces nos llegó la oportunidad, esta es mi oportunidad. Ojo con eso. No es de pronto lo que te vas a ganar, sino pedirle dirección a Dios, porque puede que sea una bendición que de pronto Dios te quiera dar, pero es importante pedir dirección para que después no nos veamos metidos. Pensar solo en ti, no en el prójimo, y es importante que entendamos que Dios nos va a bendecir, pero es importante que nosotros también entendamos que nosotros y nuestras empresas son de bendición para otros, y se los explicaba ahorita con el ejemplo que le daba de aquellas personas que de pronto se enfocan en tener riquezas, bienes, pero son malos empleadores, cuando no le pagan a sus trabajadores. Entonces es importante que entendamos que todo lo que nosotros tengamos, Dios nos lo da para que también seamos de bendición a otros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros trabajadores, a nuestros familiares. Y también a nuestros padres que podamos pues honrar. El cuarto es el orgullo. Creer que el éxito es fruto de tu esfuerzo y no reconocemos que a veces todo lo que logramos es porque es por la gracia de Dios. Pero a veces nos llenamos de tanto ego y decimos que toda la vida me he matado por eso. Y pensamos que el éxito o el orgullo obviamente nos lleva a creer que el éxito es el fruto de las escuelas. Entonces yo soy exitoso porque yo luché por eso, ¿no? Es importante que entendamos que todo el éxito que nosotros logramos empresarial es porque Dios pone gracia en cada uno de nosotros. Y por la gracia de Dios, Él nos va a abrir caminos, Él nos va a bendecir, Él va a poner las personas idóneas en nuestras empresas. Miren, una de las cosas porque nosotros oramos siempre es que Dios coloque a las personas adecuadas, incluso que si en la empresa hay alguien que no deba ser parte de ella, que sea el mismo Dios que la mueva, que sea Dios quien la mueva a otros escenarios y que la saque de ahí y que nos coloque personas que verdaderamente estén alineadas a la creencia que nosotros
tenemos. O por quinto están las ambiciones egoístas. A veces nos aferramos a que no, esto es mío, esto me lo gané yo trabajando y no estoy dispuesto de pronto a compartirlo con otra persona o a bendecir a otra persona. Tenemos la falta de integridad, que es otro de los puntos que también nos llevan a nosotros a desviar de ese propósito que Dios tiene. Y tratamos de justificar nuestras faltas de pronto al decir, no, pero es que eso lo hace todo el mundo. Aquí todo el mundo hace lo mismo. En el sector público, hacer contrato con el sector público, entonces nos toca darle dádiva a todo el mundo para que nos pueda salir el contrato. Entonces justificamos eso, porque lo vemos, lo normalizamos. Incluso el pastor decía que el mundo hoy, y eso es bíblico, que las cosas buenas las vemos como malas y las malas las vemos como buenas, y lo justificamos diciendo, no, pero si eso todo el mundo lo hace, ahora que no lo haga yo. Entonces es importante que analicemos también cómo está nuestra integridad y cómo eso nos puede afectar en nuestras decisiones. Tenemos también el temor. Cuando nosotros tenemos temor, yo creo que todos hemos pasado por esa situación donde tomar decisiones nos da miedo, arriesgarnos, tomar decisiones, obviamente nos da miedo. Pero ahí se pone a prueba cuál es la confianza que nosotros tenemos en Dios. Por ejemplo, yo la vez pasada tenía una conversación con Cintia y ella me decía, yo tenía mucho miedo, pero algo en mí me decía, hazlo, que es lo que tenía que ver con tu remodelación de Anavi. Ella decía, cuando ella comenzó a cotizar, obviamente ella le daba miedo porque era una inversión representativa que ella en su momento no la tenía, pero en el proceso que se dio eso, Cintia pudo cubrir todo lo que le costó a Anavi. Ella actuó obviamente con miedo, pero había confianza en que Dios la iba a respaldar. Entonces, a veces el temor nos lleva a no tener confianza y nos alejamos de la bendición. ¿Mm? El miedo obviamente nos paraliza. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que nos perdemos y de la bendición que de pronto Dios nos quiera dar. ¿Va a haber miedo? Sí, pero es importante que también busquemos y creamos en Dios, que Dios tomará el control. La falta de generosidad, a veces somos ajenos a situaciones que incluso están enfrentando nuestras propias familias y no somos generosos, entonces es importante que aprendamos a compartir y a ser generosos. Y era una de las características que de pronto identificaba mucho a Jesús, ¿cierto? Era la humildad, la generosidad. Entonces, la falta de generosidad también nos aleja de la bendición y del propósito. La resistencia al cambio. A veces Dios no quiere mover de ciertos escenarios, de ciertas situaciones, pero nosotros nos oponemos porque obviamente por nuestra naturaleza no nos gusta que ocurran cambios en nuestra vida porque estamos ya acomodados en nuestra zona de confort, pero a veces es importante entender que los cambios son necesarios y Dios a uno lo mueve de una manera que uno dice, no, pero yo no quiero seguir y eso se pudo ver cuando el pueblo de Israel lo movieron, ¿cierto? Y ellos todavía, el Señor los había movido, ellos decían que querían volver a Egipto, pero porque estaban en su zona de confort, pero ellos no entendían que detrás de eso venía una bendición mucho más grande para ellos. Entonces, eso también nos aleja del propósito de Dios. ¿Y cuáles son aquellas cosas que nos acercan o que nos ayudan a identificar ese propósito? Una de las cosas es primero buscar a Dios, orar, pedirle dirección y obviamente leer su palabra. Segundo es tener un corazón humilde y a veces nosotros decimos, ay, él es humilde porque es pobre. No, la humildad no va asociada a los bienes ni a las riquezas que tenga la persona. Porque incluso hay personas que tienen mucho dinero y son humildes y hay personas que no tienen dinero y son malas personas.
Entonces eso son soberbias, entonces eso no va alineado ni a la riqueza ni a los bienes materiales. Y lo importante es tener un corazón dispuesto a ayudar, a ser de bendición para otros. Incluso nosotros, hasta con una palabra, nosotros podemos edificar de la vida de una persona. Entonces, practicar la integridad es otra de las cosas que nos acerca al propósito que Dios tiene con nosotros. Y tener la capacidad de decir, no, yo estoy dispuesto a hacer eso. ¿Por qué? Porque mi ética, mi integridad no me lleva a hacer eso. O sea, yo no puedo hacer eso y a veces nos puede costar un contrato, nos puede costar muchas cosas que aparentemente son importantes, pero es nosotros cuidar nuestra integridad porque eso nos va a acercar al propósito. Valorar a las personas. También es importante que aprendamos como empresarios a valorar a nuestros clientes. Nosotros estamos en estos momentos en una situación con los chicos. Estamos en un proceso de cambio, hay un poquito de resistencia, también hay mucha presión. Y en estos días Roger vivió un proceso terrible y eso lo ha llevado a él como a qué, a recapitular todas las cosas con nuestros, aprendamos a valorar a esas personas que Dios nos ha puesto en la empresa y ya identificamos unas cosas. Por ejemplo, hoy tuve la oportunidad de, nosotros todos los martes hacemos una reflexión, palabra, y yo he venido asignando eso a ellos y hoy el chico que le tocó compartir la palabra, él decía que él ha aprendido a valorar las cosas de la vida y que una de las cosas que él en estos momentos lo aflige es su situación económica. Porque obviamente tiene 2 niños pequeños, tiene toda la responsabilidad de su casa. Pero él decía que un día lo llama el esposo y le dice que al niño se le habían acabado los pañales y la leche. Y él no tenía un peso. Y para rematar ese mismo día, él venía, se fue a visitar un cliente y cuando venía se le picha la moto y él sin un peso. Entonces él llegó a una llantería y le dijo al muchacho, primo, se me pichó la moto, pintaba por colocarle un parche a la moto. Y vamos a ver que él decía, yo no tenía un peso y ese fue el día que yo aprendí a valorar lo que valía mi cédula. Y todo el mundo lo quedó mirando así, me dijo, porque yo le dije, compadre, yo no tengo un peso, pero yo necesito que usted me ayude y yo le dejo mi cédula. O sea, el pago de él fue la cédula en su momento. Cuando yo venga, cuando yo tenga, yo vengo por mi cédula y le pago, pero colabóreme. Y él, eso me puso a mí a pensar y yo dije, mira, todo lo que viven de pronto los empleados de uno y que uno no sabe. Exactamente. Y una de las cosas, y él lo dijo, a mí en estos momentos lo que me aflige es que la situación de pronto económica, porque tengo todo el peso económico, pero yo he aprendido a valorar eso y además de eso, me he puesto a analizar que hay personas que están en peor situación que uno. Incluso le hablaba de una persona muy cercana que le dieron un diagnóstico de cáncer. Entonces él decía, lo mío fue nada más que me piché y que de pronto no tenía para la leche del niño, pero llamé a alguien y esa persona me solucionó. Y él sintió que en su momento se le iba a dañar el día por eso, pero entendió y comenzó como a valorar, porque unos días después recibió esa noticia de esa persona cercana que estaba en ese diagnóstico de cáncer y comenzó a ver que habían cosas que para lo de él era totalmente sencillo para lo que estaba viviendo de pronto esa persona. Entonces, mira que a veces uno no alcanza a identificar todo lo que los trabajadores viven y es importante que nosotros aprendamos a valorar esa persona que Dios pone en nuestro camino. Tener un propósito más allá del dinero es otro de las cosas que nos acercan al propósito. Si nuestros negocios los hacemos para tener riqueza, eso no está bien. Nosotros obviamente, nuestras empresas deben de ser creadas con un propósito y el propósito, por ejemplo, es ayudar a los demás, ayudar a la ciudad, a nuestros empleados, aprender también a valorarlos mucho a ellos,
a bendecirlos a ellos, porque como les decía ahorita, a veces nosotros no sabemos por todo lo que esas personas pasan. Otro punto importante es ser generoso, buscar la excelencia, también hacer las cosas como si fueran para Dios y no para los hombres, siempre hacer las cosas bien, hacerlo con mucho amor. Eso nos acerca al propósito de Dios, buscar siempre la dirección del Espíritu Santo en todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar. Miren, siempre va a haber miedo, pero si tú le pides dirección al Espíritu Santo, el riesgo se va a minimizar. Obviamente tú vas a hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Si Dios te manda a hacer algo, porque Él te va a respaldar en todo, en todas las situaciones que de pronto tú vayas a tomar decisión. Tener fe, aunque lo que enfrentemos no sea fácil. Ahora mismo en el mundo empresarial hay mucha incertidumbre, muchos miedos por todo lo que se mueve en la economía, pero nosotros debemos de tener fe. Y más si nuestro negocio es un negocio que tiene el respaldo de Dios y que Dios nos entregó en nuestras manos. Aunque veamos la situación oscura, Dios nos va a dar luz en medio de esa situación. Y tener siempre la mirada puesta en Jesús. Eso sí es lo verdaderamente eterno. Y quiero terminar con Proverbios 16:3, que dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Eso era lo que les quería decir de hoy. Esto despedimos de los que se conectaron en redes sociales, que pasen una feliz noche, y también de los que están por Zoom. Proverbios 16.